Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Tenemos la presencia del doctor Darwin Avendaño, con quien vamos a hacer información. Él es concejal del municipio del Cantón Loja, quien meses anteriores o días anteriores presentó un argumento jurídico que se ventila en los juzgados de la República del Ecuador, principalmente en el distrito de la provincia de Loja, en la cual hay unas consideraciones informativas de dicho proceso jurídico, con lo que vamos a analizar con el doctor Darwin Avendaño. Doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Por qué se tuvo que acudir a una sala de lo penal, señor doctor, para poder hacer respetar los derechos que están consagrados en la actual Constitución de la República del Ecuador? Por ejemplo, como el tema de la libre información que tienen que brindar autoridades e instituciones. Doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, no es la primera. Buenos días, Pablo, buenos días, Lindo. Un saludo al pueblo lojano que nos escucha. No es la primera vez que lo hago. Ya. La primera vez fue con la ayuda de un profesional, pero usted sabe, cada demanda de libre acceso a la información pública tiene un costo. ¿Por qué no he hecho más? Porque todas tienen un costo, un valor económico, porque así debe ser, pues las personas que ayuden a los concejales en un tema de requerimiento de información deben cobrarla, pero con un grupo, con un equipo de amigos que habíamos estado analizando, incluso uno de ellos son abogados, pero que no pueden ejercer aquí en Loja, están fuera de Loja. Me han dicho, mira, hay una salida a esta negativa del alcalde de darte la información, porque no es el único pedido que tengo represado. Ustedes se imaginarán toda la información que yo durante estos 3 años y medio que no se me ha dado, está represada. Ya. Entonces me han dicho que había una forma de que no utilice abogado. Entonces era una acción constitucional de libre acceso a la información por mis propios derechos. Claro, como ciudadano puede exigir. Claro, como ciudadano. Entonces, bueno, en la redacción yo había dado todos los documentos probatorios, me había empapado de la ley, y con estas personas me ayudaron a diseñar la demanda. Y se hizo por mis propios derechos. O sea, en primera instancia no hubo abogado. Llega a la corte y la doctora cae en el juzgado de la niñez y adolescencia con la jueza Jenny Vidal Rodríguez. Y cuando llego a la audiencia la jueza dice, vea, señor concejal, dígame, ¿y su abogado? Le digo, no hay abogado, porque el artículo 86 me dice que es por mis propios derechos, que puedo hacerlo. No, dice, yo necesito que haya aquí un abogado. Entonces, en ese momento, la jueza me hace incurrir en gastos de un abogado. Entonces salí, digo, y ahora ya va a empezar en 5 minutos la audiencia, ¿cómo hago? Fui, encontré al señor Francis Castillo, es abogado, y le digo, mira, yo ya ensayé toda la ponencia del debate, de la defensa, ayúdame, porque necesitan que un abogado certifique para cuando la jueza me haga una pregunta, aparentemente no quede en la indefensión, porque la jueza me quería dictaminar de que se termine la audiencia y que se cite para otro día. Entonces yo no quería dar más paso. Efectivamente, se hizo todo el argumento legal, la defensa. El compañero Francil, que también ejerce el derecho, ¿no? Pues conocía de esta situación, leyó la demanda y dio también parte de sus argumentos, y pudimos salir con la audiencia al paso. El municipio decía que ya me han entregado la información, y yo pedí la información el 27 de noviembre. Y el 1 de diciembre fueron notificados con la demanda. Entonces, un día antes de la audiencia, ellos me mandan la información, o sea, burlándose del concejal, burlándose de la justicia, para decir, cuando lleguen a la sesión, perdón, a la audiencia, no, y si ya le hemos dado. Efectivamente ya me dieron.
pero el término que la ley permite de que se entregue la información son 10 días, y con algún tipo de justificación son 5 días más. O sea, ellos le dieron la información cuando estaba en curso ya Una demanda. una demanda. De vulneración de mis derechos constitucionales de libre acceso a la información pública. Ujú. Entonces llegué, bueno, ya había tenido un problema con la jueza que me dice que no lo puedo hacer por mis propios derechos, me hace contratar abogado en ese momento. Y segundo, pues, determina la jueza Jenny Vidal Rodríguez que no hay vulneración de mis derechos. Cuando eso me había impedido tomar las acciones con esa ordenanza que yo había pedido, que era la ordenanza que controla y rige los límites de velocidad en el Cantón Loja, y el acta de sesión que se aprobó. Porque yo necesitaba ejercer mi función fiscalizadora, y eso me ha demorado ejercer mi función fiscalizadora como concejal. Usted necesitaba la información Entonces, sí había- certificada de la institución. Exactamente, entonces sí había vulneración de los derechos. Y es más, además que había vulneración de los derechos, todavía existe una burla que me dicen, no, pues si vienen aquí a litigar por hacer pasar el tiempo al municipio, eso fue lo que dijo la defensa del alcalde. Si aquí el señor viene, está acostumbrado a meterle juicios al municipio y hacernos litigar y utilizar los recursos del municipio para que defendamos al municipio. O sea, yo era el que patrocinaba el daño a la institución cuando ellos me estaban causando un daño a mí y a los ciudadanos porque no podía ser efectiva mi fiscalización. O sea, le estaba intentando interpretar el abogado del municipio a la jueza. O sea, El acto, claro. O sea, le quería indilgar su decisión a la jueza. Entonces, yo había dado mis argumentos, había dicho que el artículo 5 de la ley de acceso a la información pública dice que toda información que está en manos de las instituciones públicas es pública. Tiene que ser entregada ¿Ya? libremente. Y A cualquier ciudadano. Exactamente, A debe cualquier ser ciudadano. entregado libremente. Y que según el artículo de la Constitución, el 91, también me beneficia para obtener esa información. Ya. Entonces estaban haciendo un desorden legal y constitucional conmigo. Sin embargo, la jueza, la doctora Jenny Vidal Rodríguez, dijo que no. Dijo que no, simplemente que había un llamado de atención al municipio. Yo en ese momento leí y redactamos la apelación y se la hizo en el tiempo pertinente a la Corte Provincial. Y en este momento ellos dictaminan que sí, pero ¿por qué lo hice? Yo lo iba a dejar ahí porque ya había obtenido la información. Porque cuando el abogado del municipio va y le da la mano a la jueza para despedirse, le dice, no se preocupe, estamos para servirle. Entonces, perdón. ¿Quién le dice eso? La jueza le dice al defensor del municipio. Entonces yo lo interpreté de otra manera, porque ahí un juez no está para servir a nadie. Perdóneme, los jueces no están Sino para para servir administrar a justicia. nadie, sino están para administrar exactamente justicia en función de lo legal y de lo constitucional y de los derechos probados de Ya. cualquier accionante, de los derechos que pueden probar un accionante en la vulneración de sus derechos. Entonces yo dije, perdónenme, yo le dije a la señora jueza, le dije, perdóneme, jueza, aquí usted no está para servirnos, usted está simplemente para hacer uso de la justicia. Claro. Dice, me dijo algunas cosas, se sonrió, yo también me sonreí, pero me quedó esa duda y dije, bueno, entonces que lo resuelva la Corte Provincial, porque aquí no he obtenido justicia, a pesar de haber tenido la información un día antes de la audiencia completa, se han vulnerado mis derechos. Ujú. Y lo hicimos. En este fallo de la Corte Provincial evidencian la vulneración de los derechos. Y ellos mencionan que no solo se vulneró. A ver, ¿cuál era el pedido? El pedido que nosotros en la demanda inicial. Nuestro pedido era lo siguiente. Aquí tengo el documento. Y la pretensión inicial era lo siguiente. A ver, pretensión dice, que el municipio de Loja entregue la información, ya se lo entregó un día antes de la audiencia para hacernos quedar en ridículo, irnos a la audiencia y hacernos pasar, perder el tiempo. Que se condene a los demandados a ofrecer las disculpas públicas por no respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Porque esto no solo me pasa a mí como concejal, Sino a todo el mundo, se dicen. pasa a todo el mundo. Ujú. Entonces, la gente ha recibido esta sentencia de la Corte Provincial muy bien. Que se condene a los demandados al pago de las costas, porque en ese momento pues me tocó ya incurrir en los gastos de litigio cuando yo había tratado de no hacerlo, porque me tocó en ese momento buscar un abogado y contratarlo. Pero la Corte Provincial decide lo siguiente, y vamos a leerlo en este momento para que
dice que se ha vulnerado mis derechos y se le condena al municipio de Loja, al alcalde de Loja, a que pague las costas del abogado, porque dice que como concejal me ha impedido la fiscalización, y efectivamente eso es lo que se estaba produciendo. Demora en mis acciones para fiscalizar, y no es el primer trámite, tengo varios. ¿Y ahora qué voy a hacer con eso? Usted me va a decir, Pablo, tengo como 100 trámites que no me responden. Serán 100 acciones de protección por mis propios derechos de hoy en adelante. Claro, ya se sienta un precedente jurídico. Exactamente. Por ejemplo, si es que en los próximos días el alcalde no me voy a insistir hoy con todos los pedidos que tengo. Si es que no me responde, en los próximos días tendrá 100 acciones de libre acceso a la información pública por mis propios derechos. ¿Y qué dice la sentencia? Aceptar el recurso de apelación y revocar las sentencias subida en grado. Declarar las violaciones del derecho al acceso a la información previsto en el artículo 18.2 de la Constitución. Ordenar como medidas de reparación que la municipalidad pague al accionante los gastos que ha tenido que incurrir con motivos de la acción. Para su liquidación debe observarse las sentencias de la Corte Constitucional. Que los funcionarios del municipio de Loja, encargados de tramitar lo concerniente al derecho a petición y acceso a la información pública, reciban capacitación sobre esos derechos, así como la normativa jurídica pertinente, la misma que no podrá ser inferior a 1 hora dentro del mes siguiente a ejecutoriarse la presente resolución. Esto a cargo de las autoridades de la municipalidad. Para el seguimiento de esta reparación se encargará la Defensoría del Pueblo. Esta sentencia constituye también una forma de satisfacción en cuanto a reconocer la violación del derecho de acceso a la información pública por parte de la Municipalidad del Cantón Loja. Ejecutoriada esta sentencia, remítase la misma a la Corte Constitucional en cumplimiento del numeral 5. Doctor, estamos hablando de que es el tema económico, que son las costas judiciales, es abogado, el tiempo que se ha destinado, incluso hasta una copia ceros que usted puede cobrar por haber incurrido en gastos económicos innecesarios, por haber simplemente puesto muros a lo que es la libre información. Pero hay un asunto que me preocupa también y le consulto. El tema de la capacitación. ¿Cómo lo entiende usted, esta decisión del juez? Porque yo tengo una lectura. Si es a un tema de capacitación por no conocer aspectos fundamentales de las normas constitucionales y también de derechos que tiene consagrada la Constitución, estamos hablando del manejo administrativo doloso de una institución, señor doctor. Bueno, yo lo que le diría es que podemos pensar muchas cosas. Vea, yo hace un año más o menos saqué a la luz un documento que era la orden de alcaldía 00365, creo que era un documento hecho a mano. Ya. Que era un documento donde se arrogaba funciones del Consejo, que era un documento también que rompía con el orden legal y constitucional, y eso era más grave que esto, pues. Entonces, yo digo, ¿qué está pasando con el manejo integral del municipio? Si tan solo desconocemos el derecho de los ciudadanos a libre acceso a la información pública, ¿qué será de otros temas más complicados que implica la administración municipal? Claro, es que por eso es mi inquietud, doctor. O sea, más allá de que concurran a una institución como la Defensoría para que en 1 hora se capaciten en derechos de libre información, que esa es la sentencia de lo que dice allí, pero mi preocupación es, bajo esa decisión de juez, en la cual se le otorga a usted el resarcir los daños económicos y también que se dé a conocer la capacitación recibida por aquellos funcionarios, entonces mi inquietud es, ¿cuál va a ser el nivel de fiscalización fundamentado en esta decisión de juez, señor doctor, para determinar si no se han violentado otros aspectos jurídicos constitucionales y de derechos en el Cantón Loja? Porque si estamos hablando que esta es una circunstancia que se presenta y que hay una decisión de juez de reparar daños, entonces, ¿qué pasa con lo otro, señor doctor? Bueno, ¿qué pasa con el CIMER? ¿Qué pasa con las fotomultas? ¿Qué pasa con cualquier decisión administrativa municipal, señor doctor? Bueno, del tema administrativo del municipio te podemos decir aquí mucho, pero
necesitamos que sumar esfuerzos para dar a conocer a los concejales la gente que vive a diario los problemas, en los predios, en las fotomultas, tienen que hacérnoslo conocer, porque usted sabe, un municipio aparentemente no es solo el edificio, pues son una serie de departamentos con serios temas administrativos, casos de violación de derechos que deben conocerse para poder fiscalizarlos. Los que, por ejemplo, en el tema de acceso a la información pública, no es uno, son miles de personas que han sido vulnerados. Entonces yo les digo, hay muchas cosas que no se conoce, no conocemos los concejales porque se mantienen en secreto, y esta es una forma de mantener en secreto las cosas, no dando la información, y por eso se impide la fiscalización, como dice el juez, pero poco a poco irán saliendo. Yo creo que aquí, no solo de los concejales que estamos ahora laborando en el municipio de Loja, tenemos el deber de fiscalizar, sino los que vengan en la nueva administración les queda también una gran tarea. Claro. Para que lo que ahora es oculto y lo que ahora se tiene que pedir mediante un juez, el nuevo alcalde pueda darles acceso para que la fiscalización en la nueva administración no sea solo para el nuevo alcalde, sino para que ya está terminando sus funciones, incluso con revocatoria. Doctor, pero le doy a consideración lo siguiente y le pregunto y le cuestiono. Si hay la decisión de que se capaciten los funcionarios, ¿eso significa que los funcionarios no estuvieron a la altura de la institución donde están laborando, señor doctor? Quiere decir que aquí el procurador, sus 10 abogados más que tiene para ayudarle, la secretaria general, todo el equipo de secretarias que trabajan con ella, el mismo alcalde, desconocen de los derechos que pueden vulnerar al negar la información a un ciudadano y más que todo a un concejal, porque si a mí como concejal me niegan la información, ¿qué vamos a esperar de todos los ciudadanos? Por eso lo he hecho, no porque a mí alguien me ha puesto en las redes sociales, me dice, pero solo peleando con el alcalde. No se trata, esto no es una pelea con el alcalde, es una lucha por la reivindicación de los derechos, que es muy diferente. Los derechos del acceso a la información para poder fiscalizar. Pero ¿qué pasaría si Darwin Avendaño no actúa con una demanda de libre acceso a la información pública? Yo también estaría siendo cómplice de la vulneración de derechos que viven todos los ciudadanos aquí en Loja con el alcalde. El alcalde Castillo no solo lo ha hecho conmigo. Por eso yo he recibido muchos mensajes y les agradezco a todas las personas que me han enviado mensajes a mi WhatsApp diciendo que ha estado bien, que ellos también han sido víctimas. Se ha sembrado un precedente mucho más allá de todo lo que hemos tenido que pasar para que se resuelva a favor. Hemos dejado un precedente para que los ciudadanos vean que pueden y tienen armas para hacerlo, incluso sin necesitar abogado. La acción de libre acceso a la información, la acción constitucional de libre acceso a la información, es una acción que pueden hacerla cada ciudadano sin necesidad de un abogado. Y si es que alguien quiere hacerlo y evitarse las costas, porque no sé cuánto en realidad debe costar, aproximadamente $1,000, $1,500, no sé cuánto costará esta acción. Ya tengo que pedirle la factura a mi abogado para ver cuánto va a cobrar para sumarla al juicio, para que también esos costos del señor Francis Castillo los pague el municipio, el alcalde, pero es con repetición, no es el municipio. No, en eso estamos de acuerdo. Van a pagar el funcionario y los funcionarios que incurrieron en el delito, no el municipio. No estamos causando perjuicio al municipio, sino es una repetición a estos funcionarios que han actuado de una manera inconstitucional e ilegal y así vulnerando derechos ciudadanos y de un concejal. Doctor, pero el tema jurídico que se desprende, porque es más allá de las costas judiciales, más allá de que vayan a un curso de capacitación. Estamos hablando de derechos, el derecho a la libre información, que es un derecho prácticamente fundamental de los ciudadanos que tienen en el Estado ecuatoriano, como dice la Constitución. ¿Qué pasaría con otros derechos, señor doctor? Si hay una sentencia de juez, ¿podría estar abocado el municipio a que le caiga una cascada de demandas, señor doctor? Le pongo el ejemplo. En Loja hay un sistema rotativo tarifado de estacionamiento. Hay una ordenanza. Y hay una forma y otro mecanismo de cobrar los espacios de estacionamiento, señor doctor. ¿Qué pasaría si un ciudadano demanda de que han sido vulnerados sus derechos jurídicos del cantón y que se está actuando de manera fuera de la ley
en ese campo del CIMER, del sistema rotativo tarifado. Solo un solo ejemplo le estoy dando, señor doctor. ¿Qué va a pasar? ¿Pueden haber demandas de resarcir daños económicos a los ciudadanos, señor doctor? Vea, si la vulneración del derecho viene desde un hecho probatorio que le garantiza el ganar esta demanda, claro que puede existir, incluso, pero no abordemos el tema de la vulneración del derecho con el CIMER. Hagamos de un hecho que ya consumado, que pueden iniciar a hacerlo los ciudadanos ahora. Es las demandas por el cobro indebido de las fotomultas. Cualquier ciudadano que haya impugnado y haya ganado la impugnación de una fotomulta, puede pedir al municipio que se le resarzan los daños causados por tener que incurrir en un juicio para dar de baja una fotomulta o 10 fotomultas utilizando un abogado. Ese juicio, eso podrían ya incluso hacerlo ya con muy buenas expectativas de ganar, pero yo veo que la ciudadanía también tiene poco interés en hacer este tipo de demandas. Y el otro día se escuchaba a un abogado, dice, ya bajaron las fotomultas, porque al inicio por impugnar una fotomulta cobraban $150 si es que la fotomulta era de un básico que costaba 364. Ahora ya bajaron, dice, de 150 bajaron ¿a cómo bajaron? Bajaron a 30, a 25 y a 15. Entonces le digo, ¿por qué? Porque dice tenía 30 fotomultas. Pues entonces el abogado me cobró solo a 15, $450. Que sigue siendo un costo alto. Es un costo alto. Un costo alto, y en este entonces, por ejemplo, ahí hay un daño económico porque la normativa legal hemos determinado en una sentencia en el Tribunal Contencioso Administrativo que el alcalde se arrogó funciones para hacer una resolución, la 0028, para permitirle a la empresa Safety fotomultar en forma ilegal, inconstitucional. Dice la sentencia, hay quebrantamiento del orden legal y constitucional, y por eso es que hay 3 formas de hacer la revocatoria de mandato a una autoridad. Primero, no cumplir el plan de trabajo. Segundo, negarse a temas sobre la participación ciudadana. Y tercero, un rompimiento del orden legal y constitucional. Y es por eso que el señor Segundo Armijos ha puesto esta acción de revocatoria del mandato basándose en el artículo 14, literal C, sobre la ley de revocatoria de mandato y participación ciudadana. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, doctor, si el pueblo del Cantón Loja firma la revocatoria del mandato, se da la revocatoria del mandato? ¿Qué pasará con el tema de la repetición sobre estos casos? Cuando hablamos de repetición, significa que el municipio no puede pagar daños administrativos ocasionados por negligencia administrativa o simplemente por desconocimiento jurídico. Exactamente, pero es que aquí hay doble perjuicio. Le voy a explicar. Hay perjuicio a la ciudadanía y hay perjuicio al municipio. Cuando usted establece un sistema de cobro, de rubro de cobro, una sanción o un impuesto, usted tiene que, como administrador del municipio, tener la legislación adecuada para que el financiero pueda ejecutar esos títulos de crédito por rubro de la multa, sanción, impuestos o beneficios. Entonces, pero ¿qué pasa si es que usted ejecuta una legislación no coherente y no puede la financiera recaudar esos valores que se instalaron para esas multas o esos beneficios? Y cuando vienen las personas e impugnan una fotomulta o impugnara el candado porque no tiene el candado del CIMER, porque no tiene una legislación adecuada, se causa un perjuicio al municipio porque ese dinero no ingresa. Y peormente, si es que el ciudadano, por haber existido esa legislación negativa, se queja ante la corte y dice, ve, me hicieron incurrir en abogado para defenderme y páguenme. Hay doble perjuicio al municipio y al ciudadano. Entonces ahí viene la Contraloría y determina, pero la Contraloría es un organismo público, pero que protege al Estado. Pero yo le pregunto aquí, ¿quién protege a los ciudadanos? Los ciudadanos solo se pueden proteger ellos mismos con demandas. Y que si debería no ser la misma demanda, institucionalidad. no hay nada. Pero ya tenemos ahí una glosa por la denuncia que, tengo que decirlo, yo mismo la hice, por el tema del perjuicio al municipio,
por este problema que hicieron con el tema de fotomultas a los ciudadanos. Les fotomultaban en forma ilegal y encima también causaban un perjuicio al municipio. Y por eso hay una glosa de $1.600.000, no es $1.200.000, como decían. Esta glosa no causa destitución, no. Por eso escuchaba también algunos activistas que decían que quieren que se espere un poquito la Contraloría porque viene y lo destituye. No hay tal. Paga el 1.600.000, si no puede justificar la predeterminación, paga el $1.600.000 y él está libre y puede incluso volver a participar. Pero aquí la pregunta es, si paga el $1.600.000, esos recursos, si no puede justificar, esos recursos con los que pague también son libres de fiscalización, porque a ver, ¿qué va a hacer? ¿Los tiene en el banco? ¿De dónde ¿Va a tiene ese sacar dinero? un crédito? Claro. ¿Va a vender una propiedad? ¿De dónde va a sacar? Y ahí vamos a estar consumando la fiscalización, porque nos tiene, si es que no avanza a predeterminar en los 2 meses, a justificar la predeterminación en 2 meses, no en 6 meses, como se viene diciendo, vamos nosotros a verificar de dónde sacó la plata. Perfecto. Y ahí estaremos. Doctor, hay unas inquietudes que nos dice Jaime Aguirre, por ejemplo, en cuanto a lo que dice el señor concejal, de qué provincia es, porque dice que no conocen los concejales los problemas de la ciudad de Loja. Qué barbaridad, dice don Jaime Aguirre. Y Nelson León dice sobre el taxi eléctrico que no se cumplió la ordenanza y perdieron algunos migrantes quienes trabajaron el proyecto. ¿Cómo solucionar el problema? Alberto Delgado también dice qué vergüenza que las calles de Loja llenas de barro y las baldosas no son antideslizantes. ¿Quién audita todo esto, señor concejal? Trabajen un poco más, por favor, dicen. Estos son los mensajes de los ciudadanos, señor doctor, le transmito tal cual está el texto escrito, pero me quedó una inquietud. Los dineros, ¿a dónde ingresan? ¿De las fotomultas o del CIMER, señor doctor, que usted hacía referencia anteriormente? Bueno, los dineros entran a la recaudación municipal, por ejemplo, tenemos un incremento en la recaudación, bueno, toda la recaudación del municipio por multas al año son de $5 millones, solo multas, pero esa recaudación era solo de 3 millones. Cuando viene el sistema de fotomultas, de lo que se ha podido recaudar, son 2 millones de incremento al año por el concepto de fotomultas. Pero eso nos da unas 2 millones de lo que se ha recaudado. Pero aquí hay mucho por recaudar, porque usted conocerá que hay algunas represadas. Que cuando el alcalde puso la resolución 0028, que era ilegal, puso los rangos de velocidad 60, la empresa seguía multando a 51. Cuando el alcalde hizo la ordenanza con sus concejales, que es la que yo pedí y me negaron la información y por eso lo mandan a capacitar, puso a 70, la empresa seguía multando a 51 en el área urbana. Entonces, yo le digo, todo esto generó más de 150,000 o 180,000 fotomultas. De las 150,000 que estaban pendientes, que colapsó la corte penal aquí en Loja, eran aproximadamente $35 millones que le estaban sacando y que les iban a sacar de los bolsillos de los lojanos directamente. Eso fue un atraco. Es como que yo venga hoy día a dar la entrevista y venga y le diga, y cuando me vaya, le meta la mano en el bolsillo y le saque todo, sin mayor esfuerzo. Así es, de esa tamaña magnitud es el atraco que viven los ciudadanos lojanos. O sea, como decían que no había cómo construir el sistema de fotomultas del municipio y permitir que otra empresa se lleve 35 millones de las arcas del pueblo. Exactamente. Del pueblo ecuatoriano, iba a decir, del pueblo ecuatoriano y del pueblo del cantón Loja. Así exclusivamente. Entonces, ahora hay un proceso revocatorio que a mí me da alegría que se ha logrado esto. ¿Por qué le da alegría, doctor? Porque imagínense que el alcalde ha ofrecido dejar de perjudicar a los ciudadanos con el sistema de fotomultas, que iba a dar de baja el contrato, y hasta ahora no puede darlo. Pero de lo que yo sé, doctor... Y me da alegría
porque cuando termine el proceso revocatorio de los 150.000 afectados de los fotomultas, que deben ser 150.000 fotomultas, pero como algunos tienen hasta 10 o hasta 15, digamos que sean unos ciudadanos aproximadamente unos 80.000 perjudicados. Todos ellos van a firmar, pues, porque haciendo un análisis aquí sin meterme en el proceso revocatorio, ellos van a firmar porque están afectados, porque prefieren que se vaya el alcalde antes que pagar $350 de una multa arbitraria con una legislación errónea que hemos podido probar en la corte, y así poder librar de esa multa para que puedan dar de comer a sus hijos, vestirlos. Claro. Y el peor mal, ¿cuál es? De una fotomulta. Ir donde un abogado, con el permiso y con las disculpas. No, ese son el peor mal. Yo sé que ellos tienen que hacer su trabajo, pero no les hablo porque el mal sea el abogado, sino porque la decisión es el peor mal. Porque ahí todavía tienen que pagar $60 o $30 por cada fotomulta. Es que para defenderse hay que utilizar siguen los gastos para... Cuando van a presentar la solicitud para que le den de baja en el municipio, siguen los gastos para el ciudadano porque tienen que someterse al nuevo atraco, 2,50 por solicitud o por petición, derecho a petición. Pero yo digo, ahora el alcalde cobra 2,50 para que cualquier persona pueda dirigirse a él por escrito. Así mismo, pues era cuando pedía los votos en campaña en las parroquias rurales y urbanas, que le digan, a ver, pues por ciudadano cobren el 2,50 para que dé el discurso para entrar a la alcaldía. Ahí no, pues ahí iba gratis. Claro. Doctor, bueno, nadie tolera, por ejemplo, que se le cobre una fotomulta por más familiar, tercero, cuarto o quinto grado de consanguinidad y de afinidad, que se le cobre una fotomulta para pasarse ese dinero a una persona extraña a esta ciudad de Loja. Doctor, ¿qué pasa con el taxi eléctrico que nos preguntaba un ciudadano? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido están funcionando? Que no se aprobó. Dice la siguiente pregunta, le voy a leer textualmente lo que dice la pregunta. A ver, sobre el taxi eléctrico que no se cumplió la ordenanza y perdieron algunos migrantes quienes trabajaron en el proyecto, ¿cómo solucionar el problema? Se engañó a todos a nivel nacional, doctor. Aquí había sobre el tema del taxi eléctrico. A ver, bueno, yo he colaborado plenamente en el taxi eléctrico. Mi voto fue a favor. He considerado que incluso cuando el alcalde quería adquirir los vehículos Kia, yo me opuse para que compren los BYD, debido a que los Kia no podían matricularse. No podían matricularse porque no tienen una llanta de emergencia, el guardamaletas no era adecuado, y el tipo de taxi Kia no era el indicado para hacer taxi, pues. Me había opuesto a eso. Bueno, habían ido todos los integrantes del taxi que no querían comprar el Kia a decirme estas situaciones. Nosotros justo en diciembre del 2015 enviamos la solicitud al alcalde. Él se había puesto muy furioso, que habían ido a los concejales de la oposición y bueno, y los detalles comunes de él. Sin embargo, se compró el BYD. Parece que es un vehículo un poco más confortable, espacioso. Aquí la pregunta no es por qué perdieron, porque se hizo un concurso y se hizo un sorteo de todos los que aspiraban. No habían más de 50 cupos. Se hizo un estudio técnico, no a satisfacción de nosotros, algo de estudio técnico se hizo, pero se implantó el taxi eléctrico. Ahora el tema es ¿por qué andan sin placas? Eso sí. Claro. Eso sí es un perjuicio para quienes ganaron, ¿sí? Entonces, andan sin placas porque, por ejemplo, el Kia no lo van a poder matricular nunca, yo se los dije. ¿Por qué, señor doctor? Porque no cumple con la homologación en la Agencia Nacional de Tránsito. Los BYD deberíamos hacer un análisis, ya deberían haber estado matriculando, porque es la única ciudad del país que tiene taxis eléctricos, es verdad, pero es la única ciudad del país en que un taxi eléctrico anda sin placas. Ahora, doctor, por ejemplo, en el tema de las calles que están llenas de barro y las baldosas no son antideslizantes, estamos hablando del proyecto Regenerar. ¿Ustedes conocen algo de eso? ¿Han fiscalizado? Verá, aquí el hombre orquesta no existe. Ya. Yo les he dicho, Regenerar hablaremos a su debido tiempo. Perfecto. Pero vean, mis procesos de fiscalización incluyen fotomultas, incluyen predios, incluyen accesos a la información pública, incluyen presupuestos y un sinnúmero de cosas.
pero en Regenerar lo vamos a hacer, no es que no lo voy a hacer, lo voy a hacer pero a su debido tiempo. Todavía me queda un año para hacer lo que tenga que hacer en Regenerar, pero sin embargo ya hemos hecho un primer estudio sobre el tema de qué está pasando con las aguas hervidas al conectar con los colectores chinos y qué es lo que ha pasado ahí. Ya les tenemos una novedad que vamos a ir avanzando poco a poco. Pero, o sea, ponerme a hacer declaraciones un poco politiqueras no me gusta. Lo mío es con hechos consumados, como ustedes lo han venido viviendo y notando en todas las fiscalizaciones que yo les he dado. Doctor, finalmente una inquietud, dice Paul Leonardo Torres, dice lo siguiente: bueno, una carcajada, qué incoherencia, bueno, este señor, ¿en qué mismo quedamos? ¿Le importa o no la recaudación del municipio? O sea que no está de acuerdo que el sistema de recaudación municipal más están enfocados en la revocatoria del alcalde. Dejen que en trabajar. Bueno, en el tema de los impuestos, señor doctor, y de la recaudación, yo creo que nadie se opone, ningún ciudadano. No. Lo que queremos es que sea el valor justo del impuesto, de las tasas o de las contribuciones que tiene que pagar el ciudadano. Yo recuerdo hace poco las noticias nacionales. Los ciudadanos de la capital de la República, de Quito, le dijeron al alcalde de Mauricio Roda: ¿sabe, señor alcalde? Usted nos está cobrando 5 o 6 veces más el adoquín que nos puso al frente de los domicilios, y no vamos a pagar porque tiene sobreprecio. Así es. Se movilizaron los ciudadanos. El alcalde tuvo que retroceder y dar una orden de que se cobre el valor justo, no tanto con el COTAD. Entonces acá, por ejemplo, cuando hablamos de multas, hablamos de contribuciones y todo lo demás, yo creo que nadie se opone a que el municipio recaude lo que es del municipio, pero tampoco exceda en esos cobros, señor doctor. Así es, vea, ¿cómo no me voy a oponer a varias arbitrariedades cuando hablamos del valor de los predios? Que a una finca con una casa de adobe y teja común y corriente en Malacatos, que sea de 5 hectáreas, le cobran $1,000 de impuesto, le ponen un sobreprecio como de $1 millón, y la finca del alcalde, que tiene una casa que debe valer más de $1,5 millones, tiene ganadería, tiene invernadero, está ahí ubicada en un sector privilegiado, no le hagan retroceder ni los 15 metros de la ribera del río y le cobren apenas $270 de multas. Al señor Torres, díganle que se ría, pues porque él también debe estar en los sobrevalorados si tiene propiedades. Entonces, ese es el tema. Nosotros no nos oponemos a la recaudación municipal, nos oponemos a la arbitrariedad de una sola persona, de un administrador. Y de la revocatoria tengo que hablar, pues, porque producto de que una fiscalización de Darwin Avendaño Franco Quesada